Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45, hoy lunes 4 de enero del año 2021. Primer lunes hábil del año 2021 y como es costumbre y como lo anunció el último día hábil que estuvimos nosotros acá en 8:45 junto a Carmina Valdizán. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Bienvenida al año 2021. Muchísimas gracias, igualmente. Año del Bicentenario, de la Declaración de Independencia. Así es. No se nos olvide, Importante. con tantas noticias y tantos acontecimientos, que no se nos olvide, este es el año de la Declaratoria de Independencia. Esperemos que ya tengamos suficientes vacunas para esa época para poder celebrarlo como se debe. Efectivamente, habrá que esperar, pero seguramente hablaremos de ese tema en el transcurso de las próximas semanas, meses. Bueno, las noticias no descansan y recuerdo bien cuando el miércoles pasado hablábamos con Carmina de lo que se nos venía esta semana y efectivamente es como se predijo, una semana que inicia con muchas noticias y dos de ellas hemos seleccionado para las entrevistas de hoy por la noche. La primera será un análisis de los nuevos nombramientos que se hicieron en el gabinete ampliado de gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Con ampliado me refiero a secretarías, la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad Alimentaria. En estas cuatro secretarías hubo relevos y vamos a analizar con dos analistas este tema. En el segundo, como ustedes saben, hoy se llevó a cabo la elección del designado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para ocupar la silla titular en la Corte de Constitucionalidad. Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Abogados y con un analista para ver cuál ha sido el resultado y qué es lo que viene en los próximos días. Para iniciar las entrevistas, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Inicio con Luis Miguel Reyes Silva, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también con Yair Dabroy, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano, buenas noches, Carmina y Yair. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, ya en la introducción hablé de estos nombramientos en el gabinete de gobierno ampliado, todavía estamos pendientes y antes del 14 de enero habrá alguna noticia sobre otros nuevos nombramientos o si en el caso del gabinete de gobierno, el cerrado, el que lo componen los 13 ministros, habrá algún cambio. Pero para analizar este tema cierro con un comentario que por medio de la red social Twitter el vicepresidente de la República emitió donde en alguna manera se quejó y criticó de que se hayan hecho nombramientos sin su conocimiento, en particular en la CESAN. Con esta introducción le pido a Yair Dabroy un análisis general de cómo ve estos cambios, estos relevos. Bien, buenas noches. Pues digamos que están dentro del rango de lo normal. Cada diciembre existe una costumbre de parte de digamos, de la administración pública, donde los ministros y los secretarios pues presentan una renuncia al presidente de la República y decide en los primeros días de enero si la acepta o no. Ya se había anunciado en diciembre pasado que esto se iba a realizar de esta forma. De hecho, hoy por la mañana la todavía secretaria de Comunicación Social de la Presidencia anunciaba que durante la semana se iban a comenzar a registrar algunos cambios. Lo que no pensamos es que fueran tan inmediatos y tan diversos en un solo día. Creo que hay cuestiones importantes y para iniciar uno de los puntos relevantes es el tema de la comunicación social de la Presidencia. Probablemente sea una de las mayores debilidades que tiene el Ejecutivo en este momento, la comunicación, más allá de la relación pública, la comunicación política y estratégica, que es la que necesita en buena medida el Ejecutivo, sobre todo pensando en que, dependiendo de cómo sea el comportamiento tanto del presidente, del vicepresidente y su Consejo de Ministros, así como del propio Congreso de la República, pues obviamente pueden generarse nuevamente problemas de gobernabilidad en el país y con ello pueden iniciar nuevamente protestas y la comunicación que pueda realizar el Ejecutivo es sumamente relevante para poder transmitir algunas ideas que sean relevantes en función de mantener ese clima de gobernabilidad que buena falta le ha hecho al Ejecutivo.
Lo otro es señalar, por ejemplo, no solamente esta crítica que planteaba el vicepresidente con respecto a que no se le había consultado sobre estos cambios que existían en el Ejecutivo, sino que señalaba específicamente un cambio que se realizó en la CESAM, señalando que se había venido trabajando de manera muy articulada con la anterior persona que estaba designada en esta secretaría. Creo que esos son algunos elementos importantes y relevantes. Hay que también poner atención a este cambio que se da en la CIE con la llegada de Walter Levy a la CIE, sobre todo en función de esa cercanía que tuvo con FSN Nación al llegar como concejal cuarto del municipio de Sanarate en el departamento del Progreso. Creo que son algunos aspectos relevantes a tener en consideración. Recordemos también de la mano de esta comunicación estratégica que en el mes de diciembre se tuvo la visita de Paul Anria nuevamente a las oficinas gubernamentales en Palacio Nacional, y ya se percibía que existían algunos cambios que podrían irse dando en estos espacios de comunicación estratégica que me imagino comenzaremos a ver con mayor ahínco en las próximas semanas. Muchas gracias, licenciado Silva. Perdón, Reyes Silva, ya le estoy cambiando el apellido. Sí, bueno, son los dos. ¿Cuáles son sus impresiones? También me gustaría saber sobre, en general, de estos cambios que se conocieron el día de hoy. Sí, tal vez abonando lo que decía Yair, es muy cierto, ¿verdad? Que se había anunciado, esto se anunció en aquella famosa conferencia de prensa que dieron juntos el presidente y el vicepresidente, en donde se les veía otra vez, digamos, intentando limar un poco las asperezas, algo que aparentemente también en el mes de diciembre se cayó, ¿verdad? Y hoy con el tuit del vicepresidente, pues eso lo confirmamos, ¿verdad? Parece que hay nuevamente disputas, fue una paz muy corta la que hubo en el Ejecutivo, y eso lleva pues a estos quejas del vicepresidente. Pero por el lado de los nombramientos, yo creo que también hay otra cosa importante que señalar que, digamos, Jair no decía, y es que algunas de esas personas que se están cambiando vienen del cuestionado centro de gobierno, ¿verdad? Y hubo un punto, digamos, en el que se hizo un análisis sobre el centro de gobierno en el que se señalaba que muchas de estas personas carecen de las capacidades para ocupar los puestos a los que se les están, bueno, primero para ocupar los puestos, digamos, inventados que habían en el centro de gobierno, que era una organización relativamente nueva, y luego para ocupar estos puestos a los que se les están llevando en otros espacios dentro del Ejecutivo. Entonces, digamos, aquí los cuestionamientos importantes que salen es si esto es, digamos, otro proceso de pago de favores a través de puestos, utilizando ahora puestos que sí son, digamos, preexistentes, ¿verdad? Y no los del centro de gobierno, pero ubicando a estas personas que están muy cuestionadas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿van a seguir ubicando a más personas que vienen del centro de gobierno en otros puestos dentro del Ejecutivo? Y ya, digamos, con el cuestionamiento que teníamos de si estas personas cumplen con los requisitos para ocupar esos puestos o no. Y luego, lo siguiente, creo yo, es también ¿qué otros nombramientos vamos a ver? Ya lo mencionaba Mariano en la introducción, pero ya hay algunos rumores de temas dentro del Ministerio de Gobernación, también estaba, recordemos, el cuestionamiento sobre el Ministerio de Comunicaciones, entonces habrá que ver si hay más cambios dentro del gabinete que puedan ser incluso más relevantes que los que tenemos ahora, porque ahorita hemos visto, pues, digamos, cambios importantes, creo que el de la CESAN y el de la CIE, pues son importantes, pero cambios en ministerios sí van a ser muy relevantes, y luego vamos a ver también en dónde más van a ubicar a estas personas que salieron del ahora extinto centro de gobierno. Luis Miguel Reyes, creo que de las personas que hemos mencionado tendríamos que sumar también ese nombramiento de última hora la semana pasada del superintendente de telecomunicaciones para una muy cuestionada y no aclarada situación en cuanto a las frecuencias y una situación de una posible licitación de las frecuencias para superar esa o para poder prestar el servicio 4G y no el 3G Plus, que es muy falso lo que nos venden las telefónicas, pero en fin, ese tema de SIT no hay que olvidarlo, lo que está pasando, insisto, no se ha aclarado, muy cuestionado, muy oscuro, de ahí el movimiento del anterior subsecretario de Comunicación Social a la dirección del Diario de Centroamérica. En fin, sí los cambios están sucediendo y creo que de los nombres que hemos mencionado, el único que se destaca es de la profesional Patricia
letona que efectivamente ha mostrado sus cualidades en las distintas posiciones que ha ocupado, sin desvalorizar el trabajo de Francis Mansec, que lo tuvo un año bastante complicado. En esto, sí, Luis Miguel Reyes, me preocupa muchísimo lo de la CIA, lo de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este ingeniero en sistemas dedicado más al comercio y compra-venta de productos de primera necesidad, ocupa una de las posiciones más complejas que hay dentro de la administración pública y tan cercana al presidente. ¿Cómo analiza usted esto de una persona sin antecedentes, sin conocimiento, sin haber hecho carrera en los temas de inteligencia como manda la ley marco del Sistema de Seguridad Nacional, en fin, alguien totalmente oscuro? Sí, y yo creo que es además un poco la tónica, ¿verdad? De la gente el cuestionamiento que se ha hecho desde el inicio del gobierno del presidente Yamatei. Lo vimos en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ese cambio abrupto que tuvieron a media crisis de la pandemia del COVID, también se debió a que habían nombrado a una persona que no estaba capacitada para el cargo, ¿verdad? Que no tenía experiencia en gestión pública. Yo creo que es el caso ahorita, ¿verdad? Son puestos que están siendo ocupados por personas de confianza que no tienen las capacidades. ¿Verdad? Y ahí vamos de nuevo al cuestionamiento de siempre sobre la falta de una ley de servicio civil, sobre la falta de una preparación adecuada de los profesionales que llegan a ocupar esos puestos, lo cual es delicado. Yo creo que, bien lo decías, Mariano, creo que en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se ven cambios positivos, al menos las personas que están, luego de ver un poco su CV y sus perfiles, pues son personas que tienen la experiencia para estar ahí, y pues la secretaria Francis Mansec pues también era una persona preparada para el puesto. Creo que ahí no es el problema, sino más bien en los otros espacios, y yo creo que, repitiendo un poco lo que decía antes, va a preocupar más en la medida en la que vayan colocando a estas personas del centro de gobierno, que ya se había dicho que eran personas que no tenían capacidades para estar en los puestos que estaban, y mucho menos las van a tener si ya los ponen en puestos de mucha más responsabilidad como son secretarías o incluso ministerios, ¿verdad? Recordemos que también mucho del trabajo que tenían estas personas que venían del centro de gobierno era el de ser contactos en los ministerios, pero las personas no tenían conocimiento sobre los ministerios con los que estaban contactando, no tenían conocimiento de la administración pública, y eso es un problema siempre, ¿verdad? Y eso era un problema que venía desde el mismo director del centro de gobierno, Miguel Martínez, quien tampoco tenía mayor experiencia en gestión pública y a quien lo habían puesto en ese puesto por una situación de confianza también. Doctor Dabroy, la crítica del vicepresidente de la República sobre esta remoción de cargo a Maritza Méndez, ¿se acostumbra que el vicepresidente tenga un decir en esto, o es potestad del presidente de la República hacer la remoción sin consultar? Según la Constitución Política de la República, en el artículo 183, inciso S, es una potestad que tiene el señor presidente el poder realizar los cambios que considere pertinentes al frente de los diferentes ministerios o secretarías. Sin embargo, dado el contexto de crisis que estuvimos viviendo más o menos desde octubre a inicios de diciembre del año pasado, pues uno esperaría que hubiese un trabajo mucho más articulado, tal y como se mencionó en los primeros días del mes de diciembre, entre el señor presidente y el vicepresidente de la República. Lo que preocupa en buena medida es ese distanciamiento que cada vez se hace más evidente, y sobre todo en función de algo que ya lo comentaban anteriormente Mariano y Luis Miguel, cuando comiencen a tocarse ya cambios dentro de los ministerios propiamente, más allá de las secretarías, porque recordemos que el vicepresidente de la República es quien coordina el gabinete de ministros. Y creo que ahí sí debiese de existir un proceso de diálogo, más allá que de consulta. Sí considero que es importante un proceso de diálogo, y no solamente en estos puntos, entre el presidente y el vicepresidente de la República, porque eso hablaría mucho mejor de la toma de decisiones que se pueda estar dando dentro del organismo ejecutivo. Lamentablemente no pinta para que eso suceda en los próximos días. Creo que vamos a seguir viendo una posición muy tensa, y yo diría incluso hasta solitaria, de parte del señor vicepresidente. Incluso hoy menciona dentro de su tweet un hashtag que dice "yo pertenezco aquí", que se puede interpretar de varias formas, porque también cuando uno revisa la interacción que se tiene con diversos, digamos, tuiteros, en este caso de esta red social, pues muchos cuestionan incluso que si no se siente, digamos, con agrado de continuar, o mejor dicho, si no se siente con agrado de trabajar con el señor presidente de la República,
cuestionan su continuidad, pero también ahí caeríamos en un juego un poquito perverso con las calidades que tenemos en buena medida en el Congreso de la República y de los cuales tendría que salir la designación de un vicepresidente en caso que el señor vicepresidente decidiese renunciar. Entonces, creo que en buena medida lo que está haciendo él es sostener la peña, pero trabajando prácticamente aislado. Yo no veo, incluso cuando se dieron las declaraciones en el mes de diciembre de parte del presidente y del vicepresidente, recordemos que el señor presidente sale hablando respaldado por su gabinete de ministros. El señor vicepresidente sale hablando prácticamente solo. Entonces es un buen indicador de ese distanciamiento que se tiene en las dos máximas figuras del organismo ejecutivo y que considero se va a acentuar aún más esta disputa cuando se comience a cuestionar, por ejemplo, la continuidad de un ministro de Gobernación que ha sido abiertamente cuestionado por el exceso de fuerza que se mostró por parte de la fuerza pública en las manifestaciones del año pasado. Y una semana después, totalmente laxo. Pero bueno, Yair Dabroy, de su respuesta, dos cosas. Uno, entendería que usted sí está convencido de que pudieran haber cambios a nivel de las carteras ministeriales y viceministeriales. Yo quisiera que fuera un poco más asertivo en eso. Y lo segundo, dándole seguimiento a la pregunta de Carmina, porque el vicepresidente solo se refiere en exclusiva a la secretaria de la CESAN, y aquí la audiencia de Canal Antigua, como estamos totalmente en vivo, nos recuerda que el vicepresidente en materia de seguridad alimentaria tiene una función de coordinación muy importante. O sea, sí es algo donde él directamente tiene una responsabilidad según la Ley de Seguridad Alimentaria. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, yo creo que hay dos ministerios que podrían ser sujetos de cuestionamiento de manera inmediata. Uno es precisamente el Ministerio de Gobernación, específicamente por las acciones que se conocen con anterioridad a asumir el cargo por parte del señor Henry Reyes, y sobre todo por por el exceso de fuerza mostrado durante las manifestaciones con personas incluso que perdieron la vista, o al menos uno de sus ojos, fue evidente un uso desproporcionado de la fuerza pública que en cualquier país civilizado o de primer mundo, pues un ministro no da continuidad en su cargo por más tiempo. Se supone que hay una investigación por parte del Ministerio Público y que el señor presidente iba a tomar también eso como un marco de antecedente para la continuidad o no del señor ministro de Gobernación. Pero creo que sería muy sano para el sistema político y para el clima de gobernabilidad del país que pudiese existir un cambio en esa cartera. Lo siguiente, y sobre todo en el marco, digamos, de lo que estamos padeciendo actualmente con las nuevas cepas de coronavirus, habrá que cuestionar también la labor del Ministerio de Salud, en este caso de la señora ministra. Creo que es importante transmitir un nuevo mensaje mucho más asertivo, directo y con acciones mucho más concretas de lo que incluso nos pudo haber dejado la Coprecovid. Creo que son dos de manera inmediata de los ministerios a los que podríamos poner especial atención. También habrá que preocuparse de ver a los ministerios que están, digamos, de manera directa en los temas de reconstrucción por las tormentas tropicales ETA y IOTA. Y el segundo punto que usted planteaba, Mariano, que tiene que ver con el tema de la CESAN. Sí, el señor vicepresidente de la República tiene una acción directa. Recordemos que él coordina los gabinetes específicos y al igual que en el tema de migración, donde él, digamos, dirige la Autoridad Nacional Migratoria, que es otro de los temas importantes, donde no hay precisamente un ministro, está el ministro de Relaciones Exteriores como tal que tiene participación ahí, pues son acciones, digamos, que están ligadas al trabajo propiamente del señor vicepresidente, pero que la autoridad la tiene constitucionalmente el señor presidente de la República. Entonces, Alejandro Yamatei puede tomar decisiones. Obviamente se esperaría que fueran de manera coordinada en los espacios que puedan afectar la calidad del trabajo que puedan entregar el señor vicepresidente de la República, pero en última instancia será el presidente de la República el que tome la decisión final y ahí habrá que, en buena medida, tratar de acoplarse por parte del señor vicepresidente a trabajar en las temáticas que le corresponden cada uno de los gabinetes específicos.
Licenciado Reyes, ¿cuál es su opinión sobre la designación de estos cargos o qué personas podrían ser más idóneas en vista del año que hemos tenido si se dan estos cambios en estas carteras? Bueno, es difícil, digamos, dar nombres, pero yo creo que sí es muy claro que, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación sí sería importantísimo tener a una persona que pueda dar continuidad a la política de reforma policial y a las cosas que, digamos, la política que veíamos antes de que llegara Enrique Denhardt a desarmar mucho de lo que había en la policía. Ese trabajo hay que continuarlo y tiene que ser una persona que además conozca derechos humanos, ¿verdad? Y que pueda, en caso de que se den nuevas manifestaciones o que hayan nuevamente unas situaciones como estas, pueda actuar de una forma correcta y de una forma pegada a derecho, a derechos humanos y a la ley. Yo creo que eso es importantísimo. Ahora, en los otros ministerios, yo creo que lo que se necesita es claridad y manejo, ¿verdad? Estamos en un momento, este es un año complejo para el Ministerio de Salud, va a ser un año muy complejo por el tema de la vacunación. O sea, tiene que haber más claridad en cuándo vamos a tener ya en Guatemala algunas vacunas, cómo van los procesos, en dar la información correctamente. Yo creo que ahí tanto el Ministerio de Gobernación como las personas que asesoran al presidente en temas de comunicación tienen que estar muy claros que la gente necesita y que la economía también del país necesita tener seguridad sobre el tema de la vacunación. Ese es tema clave para este año, entonces ahí yo creo que va a haber un tema importante. Yo creería que ahorita las autoridades del Ministerio de Salud podrían continuar todavía. Este es un proceso en el que vamos digamos, de tratar el tema de la pandemia y las personas que están ahí, pues, tienen la capacidad, ¿verdad? Habría que ver cómo reaccionan después de un tiempo y ver si el cambio no va a ser necesario más adelante, pero de momento creo que todavía están relativamente frescos en ese sentido y yo creo que manejar el tema de la vacunación y de las vacunas va a ser un punto clave. Ahora, en tema de otros ministerios, habría que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí está el tema de la reactivación económica, el tema de la recuperación económica, y ese era un tema que el presidente le había prometido al vicepresidente que él iba a liderar, y fue precisamente el que hace la ruptura cuando el vicepresidente se da cuenta que no lo incluyen, ¿verdad? En esta política temporal específica de reactivación económica. Entonces, yo creo que es un tema muy importante y ahí tienen que haber liderazgos que puedan llevar al país a una recuperación económica relativamente rápida que necesitamos para este primer semestre. Luis Miguel Reyes Silva, veamos un poco más en detalle. Ya hemos hablado de la Secretaría de Comunicación Social, de la CESAN, pero llama la atención que se haya removido al secretario de Coordinación Ejecutiva. Recordemos que el anterior, Camilo Dedet, era una persona muy cercana al presidente Yamatei desde la época electoral, antes incluso una persona que lo había acompañado, que se hablaba muchísimo de ser un facilitador articulador de los financistas. Llama la atención porque estando tan cerca, habiendo estado tan cerca, hoy es removido por una persona que viene, como usted bien dijo, del centro de gobierno. ¿Qué análisis le hace a eso? Y la otra, yo no dejo de insistir en la falta de idoneidad de Walter Levy para ocupar el cargo de secretario de Inteligencia del Estado. No llena ninguno de los requisitos, incluso la idoneidad que establece el decreto 18-2008. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, yo creo que primero el tema de Camilo de es complejo, ¿verdad? Porque definitivamente lo que se está viendo es a lo mejor un cambio de alianzas, ¿verdad? Esta era una alianza que, como bien decías, Mariano, venía desde antes de que el presidente Yamatei fuera presidente, desde campaña, incluso se hablaba desde antes que su relación con Camilo de era mucho más antigua que eso, y luego hoy se ve pues que lo remueven y ya se habían escuchado algunos rumores de problemas porque al parecer Camilo de era candidatos al Ministerio de Gobernación antes de que llegara Henry Reyes. Entonces, probablemente ahí hubo en algún punto alguna ruptura y hay un cambio ahí de esa alianza, por lo menos de parte del presidente Yamatei y con Camilo Dedet. Ahora, por el lado de lo que decías, Mariano, de nuevo, el tema de la Secretaría de Inteligencia, yo creo que sí es muy delicado, ¿verdad? Que no se cumplan con los requisitos para para puestos tan importantes como son estos, ¿verdad? Especialmente cuando eso está en ley. Y entonces ahí es donde vemos realmente
que hay un problema, de nuevo, en el tema de servicio civil, ya lo decía anteriormente. Yo creo que aquí cuando no se respetan los requerimientos mínimos de las personas que llegan a esos puestos, es cuando vemos los problemas que hemos visto. Y este gobierno ha sido manchado por ese tipo de problemas de falta de capacidades de las personas que ocupan esos puestos. Entonces aquí yo creo que el presidente Yamatei tiene que darse cuenta que al ubicar personas en puestos que para los que no tienen la capacidad, lo único que busca son problemas, ¿verdad? Entonces, si el gobierno no da un giro en ese sentido, a buscar más profesionalización, a buscar un giro más adecuado para sus políticas, especialmente ahorita que estamos saliendo de una crisis o estamos en medio de una crisis económica fuerte, en una crisis de salubridad fuerte y que venimos además de dos épocas de tormentas, no sabemos cómo va a estar este año. Si el gobierno no se da cuenta que necesitan mejorar la conducción del país y para eso necesitan gente que sea capaz, entonces vamos hacia un desastre, ¿verdad? Y están apenas empezando su segundo año. Esto es muy delicado realmente. Doctor Dabroy, analizando entonces todo esto, ¿usted considera que estos cambios han fortalecido la presidencia o van a ser nuevamente un talón de Aquiles en lo que ya se venía dando hace unos meses? Creo que el gobierno gana en el tema de la Secretaría de Comunicación Social. Es ampliamente reconocido la capacidad y el prestigio que tiene, por ejemplo, Patricia Letona. Obviamente hay cuestionamiento sobre dos secretarías, específicamente la SEP y la CESAM, por ser personas que provienen del centro de gobierno y que pareciera ser que lo que se está buscando es ubicar a estas personas que, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el informe que presentó Centro de Gobierno, pero realmente no transmite nada. Es una serie de citas y fotos y en 20 y pico de páginas se acabó el informe. O sea, no sabemos en qué se utilizó realmente esos 8.5 millones de quetzales, más allá de gastos de funcionamiento y pago de salarios. Y luego lo que han estado comentando tanto Mariano como Luis Miguel, el nombramiento de Walter Levy en la CIE, que es obvio que, digamos, sería probablemente todos el actor más cuestionado por lo delicado también que trata la temática. Recordémonos que ahí estamos hablando de información estratégica, generación de escenarios, con información del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces creo que hay una ganancia muy fuerte en el tema de la Secretaría de Comunicación Social, pero probablemente los otros cambios pues no se perciben, digamos, unas mejoras sustantivas, sobre todo en carteras como ya lo mencionaba la CIE o la CESAN, tan solo por dar un ejemplo. Y lo otro, con el caso de la SEP, que ya lo mencionaban ustedes, lo delicado que es porque ahí tenemos todo el tema del sistema de consejos de desarrollo al cual hay que ponerle especial atención. Yair Dabroy, un elemento que se nos ha escapado, pero que creo que es importante que se analice. Marco Aurelio Pineda Papá es destituido como secretario de Inteligencia del Estado, pero Marco Aurelio Pineda Hijo, hasta donde sabemos, permanece en el cargo de subsecretario privado de la presidencia. El haber destituido al padre, mantener al hijo, ¿pudiera esto generar algún problema, alguna situación compleja o probablemente relevos en la Secretaría Privada de la Presidencia? Yo esperaría que, digamos que están dentro del campo de la madurez política, donde pueden existir estos cambios en una cartera y que no necesariamente afecten los cambios en otra. Obviamente puede generar algún nivel de incomodidad, pudiera ser el caso, o no sabemos tampoco cómo se dan estos procesos de negociación a lo interno del Ejecutivo. Hay cuestiones que pudieron haber estado siendo habladas desde hace tiempo. Por ejemplo, ya se hacía mención en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que ya hubo procesos hasta donde las autoridades prácticamente se estaban despidiendo a finales del mes de diciembre. Yo no tengo certeza de cómo se habrá dado este asunto, si afectará una secretaría el tener en un lado la remoción del padre y en otra al hijo. Esto es como muy subjetivo. Esperaría que lo que nos oriente sea el trabajo de calidad en cada una de las carteras y hacia eso tenemos que apuntar nosotros, en este caso, desde tanques de pensamiento, desde los medios de comunicación, a tratar de incentivar un trabajo de calidad dentro de la administración pública y sobre todo en áreas de garantizar la transparencia y obviamente evitar cualquier espacio que se preste a cuestiones de corrupción. Licenciado Silvanos, otra vez, Luis Miguel. Qué horror, Reyes.
En el marco de todo esto que se está dando para el gobierno de la República, quisiera también que me comentara lo mismo que le pregunté al doctor Dabroy, porque si algo tuvo el presidente Giammattei en su primer periodo como tropezón, porque él empezó muy bien, su popularidad iba muy bien, inclusive cuando a mitad de la pandemia no seguía dando el conteo de cuántos contagios, fallecidos y demás, todavía estaba bien, pero cuando se da el incidente del centro de gobierno, todo esto cae. Es un tropezón grande para él. Nuevamente, estos cambios, hubo una estrategia detrás, fueron solo compromisos políticos, porque el país, como usted mismo lo mencionaba, necesita este año específicamente mucho liderazgo y personas capacitadas en los cargos. Vean, yo vi positiva la conferencia de prensa del presidente y el vicepresidente de finales del año pasado, en donde anunciaban varios cambios que se veían positivos. El primer cambio, creo yo, era ese mejoramiento de la relación dentro de las autoridades en el Ejecutivo, lo cual ya vimos que se cayó también. Pero el cierre del centro de gobierno era relevante porque era una institución, una entidad, perdón, muy cuestionada por varias razones dentro del Ejecutivo, y yo creo que era importante que el presidente Giammattei diera su brazo a torcer en eso, porque además a él se le percibe como una persona, digamos, de un carácter fuerte, que es poco flexible, pero en este caso él se mostró flexible en dos cosas. Primero, en querer mejorar su relación con el vicepresidente, y en segundo, en cerrar ese espacio del centro de gobierno que era tan cuestionado y donde además se veían ya situaciones complejas de el manejo de la pandemia, porque se les había dado una responsabilidad bastante grande de manejar temas de donaciones de algunos centros temporales de tratamiento para personas enfermas con el virus, que al final había mucho cuestionamiento en ese sentido, en esos espacios, pero digamos, yo creo que ahorita sí ya se está viendo un poco atropellada la forma como están colocando a las personas, y luego yo creo que sí es muy cuestionable que empiecen a colocar a las personas que vienen del centro de gobierno, que eran personas cuestionadas por su falta de capacidad, que las empiecen a colocar en estos espacios que son importantes y que son relevantes. Creo que eso sí es algo que el presidente Giammattei debería evitar, porque se va a generar de nuevo este tipo de cuestionamientos, que la gente ahorita no está para estar viendo que el gobierno improvise, ¿verdad? Y yo creo que un poco lo que se ve es eso, porque colocar a estas personas que no tenían capacidad ni siquiera para ocupar un puesto, digamos, inventado en el centro de gobierno, ponerlos en puestos importantes como a la cabeza de secretarías, por ejemplo la CESAN, ¿verdad? Que es una secretaría que va a cobrar mucha relevancia este año porque hemos visto un repunte en casos de desnutrición en el país. Yo creo que en ese sentido sí el presidente debería cuidarse mucho, cuidar su imagen, y ahorita apoyarse de personas que realmente tengan la capacidad de ayudar a su gobierno a salir de la crisis, porque Le él voy no a, tiene que olvidar. perdón Luis Sí, Miguel, perdón. se Sí, nos sí, está acabando el tiempo y le quiero conceder sí. 30 a 45 segundos a Yair Dabroy para una pregunta muy concreta. ¿Le conviene al presidente Giammattei mantener su equipo ministerial? Ya pasaron el año de prueba, la acumulación de experiencia, sobre todo un año tan difícil con tantas vicisitudes como fue el 2020, y aprovechar ese acumulamiento de conocimiento y experiencia para hacer un trabajo 2021 mucho más efectivo, o si tiene que hacer cambios? Depende mucho de los resultados que nos presenten también el 14 de enero. Recordemos que tienen que presentar el primer informe de gobierno. Y creo también que, si bien uno pudiese pensar que refrescar algunas carteras podría hacer bien a esta imagen del Ejecutivo y a esa comunicación estratégica que se necesita para mejorar ese clima de gobernabilidad y de legitimidad que debiese de tener un presidente como tal, creo que lo que va a demandar mucho son los resultados concretos. Por eso señalaba yo con atención que le pongamos mucha atención a este informe que se presentó por parte del centro de gobierno, porque a mí me gustaría ver cuáles son los resultados concretos que nos arroja cada una de las carteras ministeriales durante 2020 para conocerlo ahora en 2021. Y con base en eso, que estamos a 10 días de conocer dicho informe, poder el presidente tomar su decisión sobre quiénes pueden continuar o no dentro del Ejecutivo. Creo que aquí es Bien, lugar. agradezco a Yair Dabroy y a Luis Miguel Reyes que nos hayan acompañado esta noche, muy amables por atender la invitación de Canal Tigua, y como todavía estamos a 4, no hemos llegado al Día de Reyes, les deseamos un buen año 2021. Gracias, igualmente. Feliz año, gracias. Feliz año. Bien, vamos a hacer un breve corte y después del mismo vamos a abordar la elección del representante de la, perdón, del
del abogado, que va a cubrir la silla titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la Corte de Constitucionalidad para terminar el periodo hasta abril 2021. Los esperamos.